Jesús llega a la vida de una persona con un daño muy severo en su cuerpo y su amor, su misericordia y su poder se manifiestan para sanarlo. Cuando Jesús llega a tu vida, el Señor siempre obra para nuestra salud. Esta es la serie etapa a etapa, lectura devocional de la Biblia en un año, corresponde al 2024. Hoy es la meditación del miércoles 10 de abril. Soy el pastor Rafael Pola. Me da mucho gusto que me acompañes en nuestra meditación de las Sagradas Escrituras. Les comentaba ayer, tenemos algunas herramientas en el libro En las huellas de Jesús, que publiqué el año pasado, una jornada de cambio profundo y verdadero. Este libro fue escrito para acompañar especialmente a personas que son nuevo creyente en su discipulado, pero también para los creyentes nos es muy útil para ir reforzando áreas clave. Una de ellas, sin duda, y en el contexto de hoy, una gran importancia es leer la Biblia y tener en la mano la palabra, la escritura, como el alimento espiritual fundamental que el Señor nos ha concedido. Y en la página 155, más adelante de lo que leí ayer, también les comparto 6 elementos para tener la Biblia en la mano. Esta pequeña ayuda didáctica la tomé de otro material que me encontré que fue de mucha ayuda, así que yo lo quise fue reproducir y hacerle algunas pequeñas modificaciones. Dice así: primero, ¿cómo tomar la Biblia? Listo para oír. Santiago 1 dice: tengan presente esto, todos deben estar listos para escuchar la palabra. Segundo, diligente para leer. Oímos, leemos. Y también la palabra es muy clara acerca de nuestro privilegio en poder leer la palabra de nuestro Señor. Dice Deuteronomio 17, lo tendrás presente porque hace algunos días que lo leímos. Esta copia la tendrás siempre a su alcance y la leerá todos los días de su vida. Por eso leemos la Biblia todos los días. Tercero, disciplinado para estudiar. No basta con leer y escuchar, sino se requiere sentarte, tomar tu cuaderno, tu bolígrafo, tu pluma, lápiz, tomar notas, subrayar, allegarte un diccionario bíblico, identificar palabras importantes, otras traducciones para poder comparar cómo se pone en español y aprenderlo mejor. Número 4, dispuesto a memorizar. Esa es una labor que poco se ha olvidado porque las escuelas hoy enfatizan otros elementos en los niños, pero la memoria es clave. Y cuando memorizamos la palabra, es un gran auxilio en nuestra vida cristiana. Número 5, enfocado en meditar. Justamente recuerden que para nosotros meditar no es una actividad mística como la de algunos grupos orientales, sino es una actividad en donde regresamos a lo leído para considerar. Y hacemos preguntas, como veíamos ayer,
podemos hacer nuestra propia traducción a nuestro lenguaje, podemos enfatizar algunas palabras en lugar de otras. Dice la palabra, Salmo 1, Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Por ejemplo, yo podía leer y enfatizar, Dios bendice, y quedarme aquí unos segundos. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian. Me quedo meditando en una palabra que yo considero que vale la pena subrayar. Bendice. Dios bendice. Y por último, dedicados a practicar. Todo termina siendo vertido en una práctica. Así que también ese elemento ayuda mucho a que realmente aprendamos. Y más si somos adultos, sin práctica no hay aprendizaje. Está en Las Huellas de Jesús, página 155, un material para el discipulado y la vida cristiana. Me quedan dos todavía para Cancún. Si alguien tiene interés, me dice y se lo aparto. Y si están fuera de Cancún, en Amazon están disponibles en formato digital, en formato de pasta blanda y en el formato como este, que es el formato de pasta dura. Así que es un recurso para nuestra vida cristiana. Vamos a nuestra lectura del día de hoy. Una historia muy hermosa, pero a la vez una historia, pues, debemos decir que triste porque es la despedida de Moisés. Él ya ha sido llamado por el Señor a su presencia, pero como vamos a cambiar de libro, entonces tendremos hoy un material adicional que consiste justamente en la introducción al libro de Josué. Así que juntos aprendamos de esta introducción. El libro de Josué. Retrocedamos un poco y recordemos la historia hasta ahora. Dios eligió a Abraham y su familia se convirtió en el pueblo de Israel, que luego es esclavizado en Egipto. Así que a través de Moisés, Dios rescató a Israel de Egipto. Él hizo un pacto con ellos en el monte Sinaí y los llevó a través del desierto. Así que después de esto, Israel hizo campamento afuera de la tierra prometida, y Moisés les llamó a obedecer los mandamientos de Dios para que pudieran mostrarle a todas las otras naciones cómo es ese Dios. El libro de Josué continúa justo después de que Moisés ha muerto, e Israel está listo para entrar a la tierra. La historia de Josué está diseñada con 4 movimientos principales. Primero, Josué guía a Israel a la tierra prometida. En segundo lugar, una vez que están ahí, se enfrentan con toda la hostilidad de los cananeos y entran en batalla con ellos. En tercer lugar, después de sus victorias, Josué divide la tierra prometida como herencia para las 12 tribus. Y en último lugar, el libro concluye con unos discursos finales que Josué da al pueblo. Profundicemos y veamos cómo fluye todo esto. La primera sección inicia con la muerte de Moisés y Josué es nombrado el nuevo líder de Israel. Y el autor intencionalmente presenta a Josué como el nuevo Moisés. Así que al igual que Moisés, Josué llama al pueblo a obedecer la Torá. Esto es los mandamientos del pacto que les fueron entregados en el monte Sinaí. Y luego, Josué envía espías a la tierra, justo como Moisés lo hizo en Números capítulos 13 y 14, excepto que esta vez las cosas van mejor. De hecho, algunos cananeos incluso cambian de religión y deciden seguir al Dios de Israel. Luego, Josué lidera a todo Israel a través del río Jordán hacia la tierra prometida. Justo como el mar se abrió para Moisés en el Éxodo, aquí también se abre el río Jordán y los sacerdotes llevan el arca del pacto a través de él, guiando a todo Israel. Ahora, en el capítulo 5, la historia hace una transición. El pueblo mira hacia atrás y examina sus raíces como el pueblo del pacto de Dios. Así que la nueva generación es circuncidada y celebra su primera Pascua en la tierra. Luego, ellos se preparan para seguir hacia adelante. Y Josué tiene un extraño encuentro con un misterioso guerrero, quien resulta ser el ángel capitán del ejército de Dios. Y Josué le pregunta, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y el guerrero le responde, de ninguno de los dos. Lo que nos muestra que la verdadera pregunta es si Josué estaba del bando de Dios. Esto deja claro que esta historia no se trata de Israel contra los cananeos. Más bien,
Esta es la batalla de Dios contra los cananeos, en la cual Israel va a jugar el rol de espectador o en ocasiones de participantes en el plan de Dios, lo que nos lleva a la siguiente sección. Encontramos historias acerca de todos estos conflictos que Israel tuvo con diferentes grupos cananeos. Y la primera parte cuenta en detalle la historia de dos batallas. Y esto es seguido por una serie de historias cortas que condensan en breves resúmenes años de batallas. Entonces, las primeras dos batallas son contra Jericó y contra Ai. Y estas ofrecen una imagen contrastando la fidelidad de Dios contra el fracaso de Israel. En Jericó, Israel debe tener un enfoque completamente pasivo. Así que permiten que la presencia de Dios en el arca los dirija alrededor de la ciudad durante 6 días. Y justo como Rahab se volvió al Dios de Israel, tal vez el pueblo de Jericó haría lo mismo, pero no lo hace. Así que en el séptimo día, los sacerdotes tocan las trompetas y los muros caen, produciendo la victoria de Israel. El punto de la historia es que Dios es quien librará a su pueblo. Israel solo necesita confiar y esperar. Ahora, en la siguiente historia de la batalla en Ai, se señala el punto opuesto. Hay un israelita llamado Acán, y él roba de Jericó algunos de los objetos preciosos que solo le pertenecen a Dios, y también miente sobre ello. Esto es algo bastante absurdo después de lo que Dios acaba de hacer por Israel. Así que Israel empieza su batalla con la ciudad de Ai y son completamente derrotados. E Israel obtiene la victoria solo después de arrepentirse con humildad y de lidiar severamente con el pecado de Acán. De manera que estas dos historias son colocadas juntas para señalar un punto importante. Si Israel va a heredar la tierra, deben ser obedientes y confiar en los mandamientos de Dios. Ellos no recibirán un trato especial. La segunda parte de esta sección comienza con los Gabaonitas, un pueblo cananeo. Y ellos hacen justo lo que Rahab hizo, volverse al Dios de Israel y hacer paz con Israel. Esto contrasta con los otros reyes cananeos, quienes empiezan a hacer alianzas y coaliciones porque quieren destruir a Israel. Así que Israel lucha contra ellos y los vence aplastantemente. De manera que toda esta sección termina con una lista que resume todas las victorias de Moisés y de Josué. Ahora, detengámonos un momento, porque es probable que te molesten estas historias y la violencia que ellas contienen. Y si eres seguidor de Jesús, no podrás evitar preguntarte, ¿no dijo Jesús que amarás a tus enemigos? ¿Por qué aquí Dios está declarando la guerra? Primero, ¿por qué los cananeos? Las razones principales se nos dan con anterioridad en la historia bíblica, porque la cultura de los cananeos se había vuelto moralmente corrupta en extremo, especialmente con respecto al sexo. Mira Levítico capítulo 18. Además, también practicaban ampliamente el sacrificio de niños. Mira Deuteronomio capítulo 12. Dios no quería que estas prácticas influenciaran a Israel. Así que los cananeos debían ser destruidos, lo cual genera una segunda pregunta. ¿Ordenó Dios realmente la destrucción de todos los cananeos, algo así como un genocidio? A primera vista, esa es la impresión por las frases utilizadas en estas historias. Los destruyeron por completo, no dejaron sobrevivientes ni nada que respirara. Pero si das un segundo vistazo más de cerca, te darás cuenta de que estas frases son claramente una hipérbole y no literales. Así que regresa a los mandamientos originales sobre los cananeos en Deuteronomio 7. Primero se le dice a Israel que expulsen a los cananeos y luego que los destruyan totalmente. Y estas instrucciones están seguidas de mandamientos sobre no casarse ni hacer negocios con ellos. No puedes casarte con alguien que has destruido. Así que ya entiendes el punto. La misma idea aplica a las historias en Josué. Míralas de cerca. Por ejemplo, se nos dice en Josué capítulo 10 que Israel no dejó ningún sobreviviente en las ciudades de Hebrón o de Pir. Pero luego, en el capítulo 15, vemos que estas ciudades todavía están pobladas de cananeos. Así que lo que vemos es que la narrativa de Josué cuadra bien con otros registros antiguos de batallas al utilizar lenguaje hiperbólico y no literal como parte de su estilo narrativo. De manera que la palabra genocidio no encaja con lo que vemos aquí, especialmente a la luz de las historias de los cananeos que sí aceptaron al Dios de Israel, como Rahab o los Gabaonitas. Dios estaba abierto a aquellos que se volvieran a él. Una última cosa que debemos considerar es que estas historias marcan un momento único en la historia de Israel. Estas batallas estaban limitadas a un puñado de pueblos viviendo en la tierra de Canaán. Con todas las demás naciones,
Israel estaba llamado por Dios a buscar la paz. Mira Deuteronomio capítulo 20. Así que el propósito de estas historias de batalla nunca es decirle al lector que vaya a ejercer violencia en el nombre de Dios. Más bien, estas historias muestran a Dios llevando su justicia sobre la maldad humana en un momento especial de la historia y de cómo Él libró a Israel de ser aniquilado por los cananeos. Ahora, regresemos al diseño del libro. Después de años de batallas, vemos a un envejecido Josué y quien empieza a dividir la tierra entre las 12 tribus de Israel. Y la mayor parte de esta sección es una lista de fronteras. Y seamos honestos, es un poco aburrida. Es como leer un mapa que no tiene imágenes. Pero para los israelitas, estas listas eran muy importantes. Este era el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham, de que sus descendientes heredarían la tierra prometida. Así que ahora todo estaba sucediendo hasta el mínimo detalle, lo que nos lleva a la sección final. Josué da dos discursos al pueblo. Son muy similares a los discursos finales de Moisés en Deuteronomio. Josué les recuerda sobre la generosidad de Dios, cómo Él los trajo a la tierra prometida y los rescató de los cananeos. Así que les llama a alejarse de los dioses cananeos y a ser fieles al pacto que hicieron. Si así lo hacen, esto los llevará a la vida y la bendición en la tierra. Pero si son infieles, Israel mismo hará que caiga sobre sí el mismo juicio divino que experimentaron los cananeos. Serán expulsados de la tierra hacia el exilio. Así que Josué deja a Israel con una decisión pendiente. ¿Qué hará Israel? Esta es la gran pregunta que surge mientras la historia termina. Y este es el libro de Josué. Como siempre, es una bendición contar con recursos como estos para que tengamos una mejor comprensión del texto que estamos leyendo. Déjenme solamente hacer un pequeño comentario para ayudarles en su lectura bíblica. Este resumen nos da un elemento importante cuando nos abocamos a la tarea de interpretar la Biblia y comprenderla bien. Y pone un ejemplo que ya habíamos visto en los libros anteriores, cuando hay exterminio de pueblos o cuando hay una guerra en que implica la muerte de todos. Y el elemento que aprendimos hoy es que hay un lenguaje hiperbólico, que es como una exageración. Así que un elemento de interpretación es cuando descubrimos que en el lenguaje que usa el texto bíblico hay algunas formas del lenguaje, modos del lenguaje, como la hipérbole, o también en el caso de los salmos y proverbios se usan muchas metáforas para comprender el texto bíblico. También vimos cuando estudiamos esos textos que hay elementos como el contexto cultural, el contexto religioso, el contexto geográfico y la distancia en el tiempo que hay entre una historia y la nuestra, lo cual implica una comprensión muy diferente de muchos aspectos que tratamos en los textos bíblicos. Así que por lo menos hasta hoy cerramos aquí este pequeño paréntesis educativo, pero que nos es muy útil. Qué pasaje hermoso, triste. Moisés sube al monte Pisga, desde ahí puede ver Canaán, y ahí muere en Moab, y el Señor solamente le permite mirar la tierra. Y no hay otro hombre como Moisés, dice el texto bíblico. Nadie más se va a equiparar a este gran siervo de Dios que es recordado en este pasaje como profeta. La característica o el ministerio que prevaleció para recordar a Moisés, porque pudo ser recordado como sacerdote, como legislador, como libertador, como maestro, porque compartió la palabra, educó al pueblo, como gobernante, se le recuerda como profeta, el hombre de la palabra que el Señor había puesto en su boca para su pueblo. Y se levanta Josué, y de él solamente quiero hoy, porque hay más material que hemos cubierto, resaltar tres características de este joven, tal vez ya un hombre de mediana edad, adulto, pero que vendría a ocupar el lugar de Moisés: fuerza, valor y obediencia. ¿Quieres que el Señor te use en tu vida? Fuerza, valor y obediencia. Un líder es de carne y hueso y un pedacito de pescuezo, pero también, aunque es un ser humano, no debe desanimarse porque está en juego su liderazgo y su ministerio. Y en Lucas, una hermosa historia
de una persona que es encontrado enfermo en la casa de un fariseo, un hombre, cuando Jesús va a cenar con él, con sus piernas y brazos hinchados, y el Señor lo sana. Había polémicas permanentes, pero ¿cuántas veces Jesús era invitado a cenar con los fariseos? ¿Y cuántas veces Jesús no se rehusó, aceptó? Pero ¿cuántas veces Jesús habló con claridad y los confrontó? En este caso, otra vez, el Evangelio es salud para las personas. Él sana nuestros cuerpos, nuestra alma, nuestro espíritu. Puedes creerlo, Él hace el milagro en tu vida. En el Salmo 79, que es también de acuerdo a lo que vemos en el Salmo, un Salmo de Asaf, aquí nos encontramos con un lamento colectivo, dice el salmista, hablando, dando voz al pueblo. Estamos al borde de la desesperación. A veces así nos sentimos, pero el salmista nos enseña a decir, perdona nuestros pecados por la honra de tu nombre, para que tú no seas mal juzgado, Señor, perdónanos. Levántanos el castigo y regrésanos a nuestra dignidad. Por último, Proverbios 12:26. Los justos dan buenos consejos a sus amigos, así que si quieres tener una buena vida, búsquete buenos amigos que te den buenos consejos, justos, porque los perversos, y de que los hay, llevan a los amigos por mal camino. Este sábado 20 próximo tendremos la reunión de jóvenes y de mujeres. Hagan contacto, por favor, con sus líderes en los dos casos para que tengan más datos, pero apúntenlo en sus respectivas agendas. Los jóvenes en la tarde y las mujeres se reúnen por la mañana. Y como el Señor nos ha estado hablando esos últimos meses en su palabra, y no es para menos en la serie Un bálsamo para el alma, Salmos escogidos, este domingo por la mañana del 91. ¿Cómo te sientes? Algunos llevamos en el alma manchas profundas que a veces no encontramos la forma de limpiarlas, o una conciencia que acusa, que culpabiliza. Es interesante esta palabra, la culpa. Vamos a hablar de ella y vamos a ver cómo es importante comprenderla bien y entender la palabra del Señor para nosotros respecto a el pecado y la culpa. Ánimo, ya estamos en el ombligo de la semana. Hoy nos vemos en esa reunión, 8 de la noche, hora de Cancún, para que juntos compartamos nuestra reunión de oración. Y hoy seguiremos hablando acerca del no tener temor. Ha sido nuestro tema desde que retomamos las reuniones de los miércoles, no tener temor. Y verán también cómo el Señor nos habla esta noche respecto al temor. Un abrazo muy cariñoso para cada uno de ustedes.